De Aztlán a la Patagonia, vamos recorriendo, cantando y bailando, recuperando la palabra florida de nuestros pueblos. Dejaremos flores y cantos de esperanza. De nuestros pueblos. Cisneros de la religión de nuestro ancestro, su reserva de poder. Buen día, 5 militistas, público de Mazahualpindos. Pues nos escribe un mensaje Dado Tapia de Tenancingo, en el Estado de México. Bueno, les leo su mensaje. Y dice: tengo una pregunta y quisiera consultar al maestro Filo para ver si me puede apoyar con resolver mis dudas. ¿Quiénes son los tlacuilos en la cultura náhuatl y cuál es su relación con los amoxtli? Muchas gracias y les mandamos un saludo al maestro Filo y a todas sus estudiantes desde Tenancingo en el Estado de México. Bueno, ese es el mensaje. Bueno, nos escriben entonces desde allá. Y bueno, miren, precisamente hoy sábado, tenemos una clase de 3 a 5 que le llamamos Tlacuiloli. Y se relaciona mucho con lo que nos están preguntando. Entonces, ¿qué es el Tlacuiloli? Bueno, para los que toman la clase ya les explicamos que el Tlacuiloli es el sistema de escritura que conocieron los antiguos mexicanos, en particular los antiguos nahuas, ¿no? Nuestros antepasados. Entonces ellos no escribían con estas letras, ellos escribían de otra forma. Su sistema de escritura se le conoce como las palabras pintadas. Entonces, bueno, que quede claro que así en el planeta Tierra, en las diferentes civilizaciones que ha parido la humanidad, ha habido diferentes sistemas de escritura. Y bueno, aquí tengo unos nada más como ejemplo, ¿no? Para que lo vean. Por ejemplo, ustedes no lo pueden leer, pero un niño en la India lo puede leer sin ningún problema. Es un idioma, uno de los que se hablan en la India, que se llama Hindi. Pero se dan cuenta que es bien diferente esta escritura a esta, ¿sí? Esta se empieza de aquí para acá, se lee. Bueno, es otro sistema de escritura. Esta es otra escritura, y es el griego. Entonces ellos tienen otra forma de escribir, otras letras. Ellos no usan estas letras, usan otras. Bueno, este es tal vez el sistema de escritura más viejo, vivo, hasta la actualidad. Ese es el de los chinos. Entonces han ustedes de saber que esto es una palabra. Y los niños chinos no se aprenden el abecedario así de A, B, C, D, E, F, G. Lo que ellos se aprenden son símbolos. Entonces desde chiquitos empiezan a aprender decenas, luego cientos y luego miles de símbolos. Entonces los niños chinos tienen que saber muchos símbolos para poder leer su sistema de escritura. Pero bueno, los chinos tienen su propio sistema de escritura y es bien diferente al que conocemos hoy. Bueno, este es árabe. ¿Sí? Nomás que lo tengo al revés. Este es el sistema de escritura árabe, se lee de aquí para acá. ¿Sí? Esta es otra manera de escribir y pues todo el norte de África, el Medio Oriente, pues se usa este sistema de escritura, el árabe. Entonces este es el ruso, el de Rusia, tienen su propio sistema de escritura. Se dan cuenta que tiene otras letras que aquí ni conocemos, ¿no? Ni usamos. Pero un niño ruso puede leer esto sin ningún problema, ¿no? Este ya lo conocen ustedes, porque es el alfabeto latino, el mismo que este. Nada más que este es otro idioma, es el italiano. Lo pueden leer sin problema, ¿no? Dice benvenuto, ¿sí? Este también es bien diferente, ¿no? Es el de Corea. Entonces el coreano, para empezar, ni siquiera se lee así, o bueno, unos se leen de acá para acá, otros de acá para acá, pero este se lee en círculo. Este es otro sistema de escritura que hay en el mundo, ¿no? El coreano, que creo ya está muy de moda por estos días, ¿no? El K-pop, para los que les gusta. Bueno, entonces hay muchos sistemas de escritura, pero el que usaban aquí los antepasados de nosotros era más o menos esto, ¿no? Entonces lo que a nuestros ojos son dibujitos hoy, en realidad es escritura. Aquí están plasmadas ideas, conceptos, sentimientos de nuestros antepasados. Se dan cuenta que es bien diferente porque estos sistemas de escritura son puras líneas, círculos y eso, ¿no? Pero este es tan bonito porque tiene colores. La escritura náhuatl, muchos la conocen como las palabras pintadas, usa muchos colores. Bueno, en realidad no tantos, no hay un determinado número de colores, pero las palabras se escriben así, coloridas. Bueno, pues queda claro entonces que el Tlacuiloli es el sistema de escritura de aquí, de los nahuas, ¿no? Bueno, de ahí, de la palabra Tlacuiloli,
bueno, de ahí sacamos un verbo que es el verbo quiloa. Entonces en náhuatl es lo mismo pintar y escribir, porque cuando uno pinta escribe, y cuando uno escribe está pintando, porque está poniendo colores, por eso le dicen las palabras pintadas. Entonces el verbo quiloa es el verbo escribir, pero también es el verbo pintar. Si yo digo Nick la quiloa, ya estoy usando el verbo, lo que estoy diciendo es yo pinto o yo escribo, cualquiera de las dos cosas que significan la misma, ¿sabe? Y la persona que hace eso, la persona que escribe en escritura náhuatl, pues es un tlacuilo. Entonces ya ven cómo está relacionado todo esto, ¿no? Tlacuiloli, tlacuiloa, Nick, tlacuiloa, tlacuilo. El tlacuilo es la persona que hace los códices, ¿sí? O sea, los antiguos escribanos náhuatl, ¿sí? Que usaban su propio sistema de escritura. Bueno, entonces nos pregunta este chavo, y allá desde Tenancingo, en el Estado de México, ¿qué es un tlacuilo? Bueno, le voy a dar 3 respuestas, ¿no? Una va a ser la de un maestro, que dedicó gran parte de su vida a estudiar la cultura náhuatl. Su nombre, pues Miguel León Portilla, ya falleció, no tiene mucho que falleció, pero dejó una obra bien grande. Entonces él estudió, investigó todo esto de la cultura náhuatl, y en uno de sus libros, bueno, para ser precisos, el de la filosofía náhuatl estudiada en sus fuentes, él nos dice qué es un tlacuilo, hasta dónde él ha alcanzado a investigar. Entonces escuchen, dice: la figura del tlacuilo, pintor, era de máxima importancia dentro de la cultura náhuatl. Él era quien pintaba los códices y los murales, conocía las diversas formas de escritura náhuatl, así como todos los símbolos de la mitología y la tradición. Era dueño del simbolismo capaz de ser expresado por la tinta negra y roja. Antes de pintar, debía haber aprendido a dialogar con su propio corazón. Debía convertirse en un yolteo, un corazón endiosado, en el que había entrado todo el simbolismo y la fuerza creadora de la antigua religión náhuatl. Teniendo a Dios en su corazón, trataría entonces de transmitir el simbolismo de la divinidad a las pinturas, los códices y los murales. Y para lograr esto, debía conocer mejor que nadie, como si fuera un tolteca, los colores de todas las flores, ¿sí? Bueno, pues esa es la opinión del maestro, les digo. Dejó muchos libros bien interesantes que pues, estaría chido leer, ¿no? Bueno, entonces esa es la opinión de qué es un tlacuilo, de Miguel León Portilla. Ahora les muestro qué es un tlacuilo, pero para un náhuatl del siglo XVI, o sea, de hace 500 años. Entonces, cuando llegan los españoles, los franciscanos, lo que hacen es educar a jóvenes náhuatl, ya en el cristianismo, les enseñan a hablar castellano, los enseñan a pintar, pero también les recopila información. De hecho, estos jóvenes van con los viejos y les preguntan cómo era todo su mundo, o sea, antes de que llegaran los españoles. Entonces a estos muchachos que transcribieron todo eso se les conoce como los informantes de Sagún. Entonces en sus obras de Sagún no son sus palabras de Sagún, él único que está haciendo es como recogiendo, compilando esa información de los antiguos náhuatl a través de sus estudiantes, sus informantes. Entonces quien escribe esto es un náhuatl que piensa en náhuatl, un viejo sabio náhuatl en el siglo XVI. ¿Qué dice este señor o este náhuatl que no sabemos su nombre, es anónimo, pero qué dice él de lo que es para ellos, para los náhuatl antiguos de hace 5 siglos, qué es ser un tlacuilo? Bueno, primero empieza diciendo intlacuilo y empieza a definirlo. Dice tlili, tlapali. Entonces ya vimos que es un tlacuilo. El tlacuilo es la persona que escribe los códices. Pero este texto, el informante nos va a decir qué es un tlacuilo para él. Y empieza diciendo que el tlacuilo es el color negro y los colores, que es como en náhuatl se piensa la sabiduría. Miguel León Portilla lo traduce como el negro y el rojo, porque son los colores que predominan en los códices. Pero aquí lo que dice es el negro, de tlili, tliltic, el adjetivo, tlapali, colores. Entonces es el negro, los colores. O sea que él es el que posee eso, ¿no? Luego dice, continúa su descripción, lo pongo aquí, dice tlilatl.
Yalwi, Toltecatl, Tlachichiuqui. Entonces lo que nos dice aquí es que el tlacuilo es un toltecatl. Un toltecatl es alguien originario de Tula, ¿sí? Entonces, en la historia de los nahuas hay varias ciudades importantes, muchas ciudades importantes, ¿no? Está como Xochicalco, Yohualichan, pero la más importante de todas las ciudades que ha habido para los nahuas es precisamente la ciudad sagrada de Teotihuacán, donde están las pirámides del Sol, de la Luna, esa piramidota gigantísima. Bueno, entonces a esta Teotihuacán se le conocía también como la antigua Tolán. De hecho, un centro urbano grande siempre también se le llamaba Tolán. Entonces, está haciendo referencia que un tlacuilo es un toltecatl. O sea que toltecatl en náhuatl se piensa como que alguien originario de Tula, de la antigua Tula. Entonces se dan cuenta que ¿cómo les digo? Los europeos están orgullosos de su historia del arte. Entonces, a lo mejor la han estudiado en la escuela, que viene desde los griegos, la época clásica, le dicen ellos, ¿no? Entonces vienen los griegos, los romanos, luego se viene la Edad Media, se desarrolla su arte en la música, en la pintura, en varias ramas. Luego viene el Renacimiento, ¿no? Que vuelve a resurgir, eso ya lo vimos en clase, creo, de historia, ¿no? Que vuelve a resurgir otra vez la cultura griega romana. Luego ya se viene la Ilustración como movimiento científico, y luego pues termina con la Revolución Francesa y todo eso, ¿no? Como movimiento político. Bueno, pero esa es la parte de Europa, de su historia del arte. Pero en la historia del arte náhuatl, el origen del arte está en Teotihuacán. Es como la antigua metrópoli, que todos los pueblos náhuatl antiguos lo recuerdan así como que es el origen de su cultura, ¿sí? Entonces está diciendo que el artista, el tlacuilo, no nomás es alguien que pinta cositas, ¿no? Es heredero de una tradición milenaria. Acuérdense que Teotihuacán tuvo su auge como en el año hace 1500 años. Pero desde que se empezó a erigir Teotihuacán es de hace más de 2000 años. Y antes de Teotihuacán está Cuicuilco. Entonces es una historia bien larga la de los nahuas, ¿no? En su historia del arte. Habría que ir pasando por Cuicuilco, Teotihuacán, La Tolán, todas así. Pasando por Cholula, Tenochtitlan, los demás reinos, ¿no? Los Azcapotzalco, los Chalcos. Y aquí en nuestra región. Pero bueno, entonces hace una relación con la antigua tradición. Y luego dice, continúan sus palabras de este sabio, dice, Incuali Tlacuilo. ¿Había escuchado eso antes? Incuali Tlacuilo, quiere decir el buen tlacuilo. O sea que es un buen tlacuilo, es de verdad un tlacuilo. Dice que se sabe, o que sabe, Mihmati Yolteo. Esta palabra está bien interesante porque el teo, ya saben que es lo sagrado, la divinidad, y yolo es el corazón, o sea que su corazón se endiosa, se sacraliza su corazón. Entonces es un hombre sabio, ¿no? Que ha adquirido pues el conocimiento de su cultura. Y luego dice Tlayolteuiani, que quiere decir que sacraliza las cosas, las vuelve divinas. Creo que me faltó aquí un cachito que es que crea con el agua negra. Está describiendo cuál es el trabajo del tlacuilo. Es un creador, crea cosas así en las páginas del códice con el agua negra. Se está refiriendo pues a la tinta negra, que pues ya ven que aquí hacemos esta clase, pues ya vimos que el contorno ese negro es lo que le da mucho sentido al texto, ¿no? Bueno, y bueno, más bien lo podría dejar hasta ahí porque es más extenso todavía. Pues nada más agregaría otra más que lo describe, es Moyolnonotzani, que quiere decir que es el que dialoga con su corazón. No sé si se acuerdan del Cuicapelucayo, pero lo primero que dice es Nino Yolnonotza. Es yo dialogo con mi corazón, porque es a través de dialogar consigo mismo que adquiere el conocimiento, la sabiduría y a sí mismo, ¿no? Entonces él nos está diciendo que el tlacuilo es esa persona que dialoga, que ha aprendido a dialogar con su propio corazón.
Y bueno, el texto continúa, pero creo que con esto es más que suficiente para darse una idea de la importancia del tlacuilo en la cultura náhuatl. Ya les dije lo que Miguel León Portilla investigó y coincide muy bien con esto, ¿eh? Entonces el tlacuilo pues no era cualquier cosa, ¿no? Tenía un papel importantísimo dentro de la cultura náhuatl. Entonces, bueno, palabras nos las dice pues un antiguo náhuatl de hace más de 500 años. Y la tercera opinión que le doy a este chavo, a estas personas del Estado de México, es la mía. O sea, le voy a poner de yo merengues, ¿sí? Porque han ustedes de saber que pues yo soy un tlacuilo. De hecho, considero que soy el último tlacuilo. Y eso no significa que ya no hay más tlacuilos. O sea que yo me creo que soy el último tlacuilo y ya no hay más, para nada. La idea es que si formaran a todos los tlacuilos del mundo que hay ahorita y pusieran hasta enfrente al más chingón, yo estoy hasta atrás, soy el último de la fila. Soy el más pequeñito, ¿no? El menos diestro, el más chafita de todos los tlacuilos, pero a final de cuentas tlacuilo, ¿no? Entonces yo mismo me considero un tlacuilo, soy un tlacuilo, ¿no? Porque es lo que hago. Bueno, lo que puedo decirles es que me dirá alguien a lo mejor, ¿y tú cómo te volviste tlacuilo? ¿Cómo te hiciste tlacuilo? ¿Quién te reconoce como tlacuilo? ¿Por qué dices que soy tlacuilo? Bueno, más en esto yo diría, pues no, yo no tuve maestro, ¿eh? No crean que yo fui así a buscar a alguien que me diera clases para ser tlacuilo, para nada. Entonces yo no tuve un maestro, una persona. Mi maestro, quien me enseñó todo lo poco, dado mi torpeza, todo lo poco que sé del tlacuiloli, pues es ni más ni menos que un amochtli. Y con eso respondo lo que nos preguntan, ¿no? Un amochtli pues es esto, es un códice. Entonces el material sobre el que se puede pintar, escribir el tlacuiloli, pues puede ser el papel de amate, o puede ser, como aquí en la Mixteca Poblana tenemos, el tehuamochtli, que muchos conocen como el Códice Borgia, ¿no? Entonces ese pues está pintado en piel de venado, y pues es un librote, no es un libro sagrado cuyo tema es religioso. No voy a hablar de él hoy porque por ahí ya desde otro lugar, creo que desde por Yucatán, me invitan a ir a hablar del Códice Borgia, pero les digo que no puedo. Entonces yo creo que vamos a hacer un video aparte para hablarles y explicarles un poco más sobre el Códice Borgia, ¿no? Pero bueno, el Códice Borgia es un códice original de aquí de la Mixteca Poblana, no tiene ninguna influencia del cristianismo, de los europeos de Occidente, y el original está en el Vaticano, lo tienen allá en Roma, pero es de nosotros, de aquí, los que somos de la Mixteca Poblana. Entonces, pues esa es mi respuesta, ¿no?, a estos chavos, y bueno, ahí que quede. Entonces ahorita ya vamos a tener nuestra clase de hoy del tlacuiloli, que estamos aprendiendo aquí a conocer esta forma de escribir, el de las palabras pintadas, y pues con ustedes que son niños, ¿no?, para que cuando ustedes vean los códices van luego a reconocer, así como un niño que aprende a leer y escribir, pues cuando ve, digamos, una página, empieza a reconocer las letras, ¿no? Dice, aquí está la A, aquí está la B, aquí está la C, y así va a ir pasando poco a poco con nuestras clases, ¿no? Bueno, entonces de mi parte, pues, por ahí va dando, y me despido con unas últimas palabras, ¿sale? Y dice, espérense, me faltó algo, no coman ansias. Lo que iba a decir es que como tlacuilo que soy, iba yo a decir estas palabras tan fáciles, ¿no? Nikmati amoshotoka. Nikmati, pues en nuestras clases hemos visto que significa yo sé, o sea que yo conozco, y el amoshotoka es algo bien hermoso en náhuatl que significa seguir el camino del códice, o sea, del amochtli, que es lo que nos preguntaron, ¿no? Entonces un tlacuilo es alguien que puede decir esto, Nikmati amoshotoka, conozco el camino del códice. Y bueno, en mi caso, pues conozco el camino del Códice Borgia, ¿no? Lo hemos estudiado durante ya muchos años. Sale, entonces, las palabras con las que me despido son: el tlacuilo crea enjambres de símbolos, incorpora al mundo de lo que no tiene alma la metáfora de la flor y el canto, y permite que la gente del pueblo, los macehuales, viendo y leyendo en su obra de arte esos enjambres de símbolos, encuentren la inspiración y el sentido de sus vidas aquí en Tlalticpa, sobre la tierra, ¿vale? Bueno, entonces de nuestra parte, a Tonantzin Hidalgo, un saludo y nos vemos. Hasta la próxima. Revolución.
Ahí donde los pueblos danzan hay calor de vida, mucha emoción. Ahí donde los pueblos danzan, ancestros sabios construyeron. Ahí donde los pueblos danzan, los muertos vida nos trajeron. Ahí, 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 ahí fue. Ahí donde los pueblos danzan.